Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar, soportaste tú mi cruz y mi humillación. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Que es un regalo de la gracia de Dios, donde nos está atrayendo hacia su corazón, hacia sus brazos, hacia su presencia incomparable, para ser uno con Él. Y necesitamos entender que la Escritura una y otra vez hace advertencias, y advertencias donde a través de su palabra el Señor dice que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra, donde no simplemente vengamos a un lugar para ser espectadores de lo que está sucediendo, sino que podamos entender que Dios nos trajo para hablarnos a cada uno al corazón, y nos trajo para sembrar en cada uno su preciosa y hermosa palabra y transformarnos con ella de una manera sobrenatural. La palabra de Dios es como un espejo para nuestras vidas, y cuando nosotros vamos al espejo en lo natural, nos damos cuenta que mirarnos en el espejo siempre va a producir decisiones en nuestras vidas. Tal vez uno se mira al espejo y se da cuenta que tiene el cabello muy largo y lo lleva a tomar una decisión: necesito mandarme cortar el cabello. Tal vez otro se mira y se ve despeinado y eso lo lleva a tomar la decisión de que necesita peinarse. Tal vez en el caso de las damitas, que muchas veces se ven al espejo y tal vez se ve muy pálida, pues no sé, y se echa algún retoque para mejorar. Siempre mirarnos en el espejo nos va a llevar a tomar una decisión que cambie nuestras vidas, y cuanto más cuando meditamos en la ley de la verdadera libertad, que es la palabra de Dios, que va desnudando nuestro corazón, pero a su vez nos va mostrando al Señor. A su vez va abriendo y ensanchando nuestra vida para que lo podamos contemplar, para que lo podamos mirar, para que lo podamos conocer y, como dice la Escritura, podamos comprobar cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas y para nuestros corazones. Hemos venido estudiando durante varios domingos el tema de la adoración, un tema esencial en la vida del creyente porque pertenece al diseño de Dios para nuestras vidas, al diseño de Dios para nuestros corazones. Y hemos estudiado un poco y Dios nos ha dado luz a que lo que verdaderamente nos pone en crisis realmente es no entender para qué fuimos creados. Eso es lo que verdaderamente nos pone en crisis dentro de nuestro caminar y dentro de nuestras vidas. No entender la adoración como diseño de Dios para nuestras vidas. El vacío que hay en nuestro corazón es a causa de no entender esto. Dios es un ser pleno en sí mismo. Y dice la Escritura que Dios está buscando adoradores
en espíritu y en verdad. Y no olvidemos, no porque Dios necesite nada, no necesita absolutamente nada. Dios no necesita de nuestros cánticos, Dios no necesita de nuestras oraciones, pero a Dios le ha placido de una manera especial hacernos partícipes por medio de la adoración de la plenitud que hay en Él. Que nosotros seamos partícipes de esa plenitud, de manera que cuando Él nos acerca a Él, para que nuestro corazón se derrame en anhelo por su presencia, en anhelo por Él, allí es donde Dios empieza a ir llenando el corazón. Hay un aspecto muy importante de la salvación que más adelante vamos a estudiar, y es que la salvación trae plenitud al corazón. La salvación, la verdadera salvación, trae plenitud al corazón, porque nos hace partícipes de la vida de Dios, y como dijo Juan, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y Dios ha dicho: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el de tu descendencia, con un propósito bien tremendo, que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, que le sirvas y le sigas con todo tu ser. Y hemos mirado una pregunta bien importante: ¿cómo puedo adorar a Dios en medio de todas las dificultades que atravieso? Y es que muchas veces nosotros estamos centrados en nuestras circunstancias y no en el Dios que sostiene nuestras vidas. ¿Cuándo cambia toda nuestra vida? Cuando Dios nos da la gracia de centrarnos en Él, cuando Dios nos da la gracia de mirarlo a Él, cuando Dios nos da la gracia de poder conocerlo a Él con todo nuestro corazón. Y no olvidemos que nosotros solo podemos adorar a quien amamos y solo podemos amar a quien conocemos. Por eso Dios nos trae en un proceso de llevarnos a una relación íntima, para que le conozcamos, para que al conocerle seamos traspasados por su amor de una manera cada vez más profunda. ¿Y qué hace su amor en nosotros? Nos provoca amarlo a Él, de manera que en ese provocarnos a amarlo a Él es donde Dios nos conduce a adorarlo. Vaya a Romanos entonces 12:1, donde estuvimos meditando hace 15 días. Romanos, en el capítulo número 12, en el versículo número 1, donde hay un pasaje muy especial a través del cual el apóstol Pablo está hablando a todos y cada uno de los creyentes, porque él dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que el tema central de este versículo no es la oración, que el tema central aquí es la adoración, porque aquí la palabra culto no se refiere a actividad, y que muchas veces nosotros contemplamos la adoración es como una actividad, como algo a lo que yo me dedico en determinado tiempo. A veces decimos: voy al culto a adorar, ¿cierto? A veces terminó la música y pensamos que si terminó la música terminó la adoración, y a veces pensamos que porque terminó el culto terminó la adoración, y resulta que como es un estilo de vida, no es algo que pertenece a un evento, sino a un estilo de vida. Donde quiera que nosotros estemos, por Dios estamos dispuestos para adorarle, estamos dispuestos para adorarle, y eso va a cambiar mucho la concepción de nuestra vida, porque sea que estemos reunidos, aquí estamos reunidos para adorarle, pero sea que esté en casa, ¿para qué estoy en mi casa? Para adorarle. Y si voy al trabajo, en mi trabajo, ¿para qué estoy dispuesto? Para adorarle. Una vida completamente centrada, completamente dedicada al Señor. Y que cuando nosotros miramos Romanos 12:1, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos. De manera que él durante los 12 capítulos anteriores ha venido haciendo una clara exposición de lo que es el evangelio y de lo importante que la genuina adoración en la vida del creyente es una respuesta a lo que es el evangelio. Que sin entender el evangelio, la respuesta de nuestro corazón hacia Dios será muy pobre. La escritura dice: al que más se le perdona, más que más amará. Pero si nosotros miramos nuestra vida, todos nosotros estamos entre la lista de a los que más se le perdona, porque
Cada uno de nosotros hemos recibido un milagro extraordinario de parte de Dios, no por el número de maldades que hayamos hecho, solo una maldad en nuestras vidas hizo necesario que de una manera especial el amor de Dios se manifestara por medio de Jesucristo sobre nuestras vidas, de manera que Dios nos amó de una manera muy profunda, y estuvimos viendo que sin arrepentimiento es imposible la adoración, porque Dios confronta mi situación, que Dios me ha dado de su Espíritu, y la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de nosotros. Y vemos que de pecado, porque es el que convence de que en qué situación está mi corazón, en qué situación está mi vida, en qué condición estoy como pecador, porque ciertamente hemos venido estudiando los miércoles en Romanos que la concepción que nosotros tenemos de los seres humanos es que somos personas buenas que de vez en cuando fallan, ¿cierto? Y eso hace que nosotros miremos a Dios como si tuviéramos una muy simple necesidad de Él, simplemente porque de vez en cuando fallamos. Y que cuando miramos la descripción de Dios respecto a todo el ser humano, es que no hay ni uno solo que haga lo bueno, no hay ni uno solo que sea justo. La concepción de Dios es que no hay un solo ser humano bueno, y que cuando algo bueno se manifiesta en nuestras vidas, no lo producimos nosotros, es lo que la gracia de Dios produce en nuestras vidas, para que no haya jactancia en nuestros corazones. Si hay algo que me permite hacer algo mejor que lo hace la otra persona, eso no es para tener a nadie en poco, ni para menospreciar a nadie, porque eso es solo la gracia. Si la gracia de Dios fuera quitada de nuestras vidas, cuán torpes seríamos en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro expresarnos, aún para enseñar la palabra. Si la gracia de Dios es quitada de la vida del predicador, el predicador solamente podría expresarse de una manera torpe, enredada, sin claridad, perdido, hablando cosas que ni siquiera tienen sentido, porque aún toda esa sabiduría que se pueda expresar solamente viene de Dios. La fuente única y exclusivamente es el Señor, de manera que el Espíritu de Dios es el que convence a cada una de nuestras vidas de cuál es el estado de nuestros corazones, de cuál es nuestra condición, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también es el que me convence de que yo necesito un Salvador. Y no solamente eso, sino Él es el que me muestra la justicia de Dios, porque así como Dios puso la ley para desnudar el pecado, pero la ley no solamente desnuda el pecado, sino que la Escritura dice que también la ley ha sido nuestro ayo para llegar a Cristo, de manera que vemos el amor tan grande de Dios, que no solamente siempre confronta cuál es nuestra condición, sino que siempre confronta nuestra condición mostrándonos cuál es la salida que Él ha dispuesto para nuestras vidas, porque Él no desea que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de su corazón y al conocimiento de su voluntad. De manera que vemos que hay una profunda relación entre la obra que fue hecha en la cruz del Calvario y la adoración. Así como sin arrepentimiento no puede haber adoración, sin la obra que fue hecha en la cruz del Calvario tampoco puede haber adoración. Y lo vamos a mirar hoy un poco a través de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra respecto a esa obra de la cruz y qué significa para nuestras vidas, para nuestra vida de adoración, para ser restaurados en el diseño y en la voluntad de Dios? ¿Qué efecto es el que tiene esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, en nuestro caminar? Si quiere, se va ubicando por favor ahí en el libro de Apocalipsis, vaya ubicando este libro ahí en sus Biblias. El libro de Apocalipsis es un libro que para muchos a veces se hace confuso. Y se hace confuso porque hay una serie de figuras allí. Muchas veces aparecen figuras de dragones, de bestias, de guerras, figuras de ángeles, de seres vivientes. Allá aparecen profecías, aparecen visiones, y a veces se hace como un libro confuso y que para muchos pudiese parecer como algo muy difícil de entender, muy difícil de asimilar. Para otros, el libro de Apocalipsis es una
manifestación donde Dios ha dado mucha claridad acerca de todos los sucesos futuros, pero no es para que nosotros seamos hombres y mujeres que podamos predecir el futuro, sino para que podamos conocer los hechos que están dentro del plan de Dios y podamos ver cómo Dios nos tiene incluidos dentro de esos planes. ¿Cuáles son los planes de Dios para nuestra vida? ¿Cuáles son los planes de Dios para nuestro corazón? Vemos aún, hay una gran lucha en todo el libro de Apocalipsis que tiene implicaciones eternas para la vida de cada ser humano, para la vida de cada persona, pero también nos muestra cuál es el final dispuesto por Dios, el final dispuesto por Dios. De manera que si nos ubicamos en Apocalipsis, primeramente capítulo 1, Apocalipsis, en el capítulo número 1, en el versículo 3, Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 3. Nos damos cuenta que no es un libro enredado, pero sí es un libro que trae mucha luz. Necesitamos comunión ¿con quién? Necesitamos con Dios, comunión con Dios, porque aunque hay figuras, cierto, Dios no espera que nosotros a veces vemos las figuras de Apocalipsis y de una vez nos hacemos imágenes. Entonces habla del dragón con 10 cabezas y entonces ya nos imaginamos algún animal y su forma. Y muchas veces detrás de esa figura Dios está hablando de gobiernos, está hablando de cosas que se están moviendo en el mundo entero, pero que no se han salido del control de Dios, no se han salido del diseño de Dios, no se han salido de la voluntad de Dios. Por eso dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. No olvidemos que qué es lo que nosotros necesitamos más que leer, es poder escuchar al Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Muchas veces nos acontecen muchas situaciones en las que nos sentimos como si estuviéramos sin Dios, pero porque Dios nos ha hablado, y muchas veces tenemos que cada día tener claro que cuando Dios nos permite reunirnos para estudiar la palabra, no es simplemente reunirnos para pasar un rato y estar entretenidos con una predicación. No, Dios siempre a través de su palabra está trayendo luz de su voluntad, de su corazón. Crea, muchas veces hay cosas que tal vez en una enseñanza nosotros pensamos que no tienen que ver con nosotros, y hay muchas situaciones en las que Dios va revelando, va mostrando. Hay situaciones en las que se da un mensaje y en ese mensaje lo que el Señor está trayendo con el mensaje deja ver a alguien que Él está ya saliendo de esa situación. Y otro puede estar sentado y diciendo, no, pero yo no estoy viviendo esto, pero tal vez puede estar próximo a entrar a vivir lo que Dios está enseñando, porque tal vez Dios va a hacer un trato con tu corazón, con el mío. Dios es tan bueno que Dios va conociendo cómo nuestro corazón se endurece y no deja de ir obrando y tratando tantas cosas que nos recuerden que no nos sostenemos nosotros a nosotros mismos, sino que dependemos completamente ¿de quién? Completamente de Dios. ¿Cuántas veces íbamos muy bien de salud y de pronto la salud se quebró? Pero muchas veces en ese bienestar de salud nos fuimos olvidando de Dios. En ese bienestar de salud nos fuimos confiando en nosotros mismos y en las fuerzas que teníamos para entrar y para salir. Y llegó un momento donde Dios permitió que nuestra salud se afligiera y nos damos cuenta que aún para pararme de la cama, si Dios no me da fuerzas, yo no sería capaz de pararme de la cama. Pero esa situación con la que Dios me afligió terminó siendo una bendición, porque me pone en conexión con el Señor, me pone en conexión con Dios, me recuerda que dependo absolutamente de Él. No olvide que cada vez que nosotros decidimos apoyarnos en alguien diferente a Dios, es donde finalmente vamos a terminar muy oprimidos en nuestro corazón y en nuestras vidas. Por eso aún Dios nos llamó a que vivamos en amor y que nos expresemos. Les compartía el miércoles un escenario bien tremendo. Creo que Pedrito estaba conmigo allí cuando vimos el escenario de dos personas muy adultas que estaban saliendo del Hotel Belén, y no se sabía cuál de los dos tenía más incapacidad para moverse.
si el esposo o la esposa. Y de pronto llegaron a bajar la escalera porque la salida es muy larga, pero el viejito se paró firme, le dio la mano a ella y bajó el primer escalón. Y después ella se puso firme, cogió las manos del viejito y lo ayudó a bajar el escalón. Y así para allá fueron bajando hasta que llegaron al final. Un asunto que quiebra el corazón porque nos lleva a darnos cuenta cuán frágiles somos y que en qué nos podemos sentir mejores que otros o en qué nos podemos sentir más que otros. Si lo único que nosotros somos todos en este lugar, somos personas absolutamente necesitadas de Dios, absolutamente necesitados de la gracia, de la misericordia, tan necesitado el que está enfermo como el que está aliviado, tan necesitado de Dios al que le está yendo bien como el que está pasando dificultades, tan necesitado de Dios el que está trabajando como el que está sin empleo. Absolutamente necesitados de Dios dentro de nuestro caminar. Pero ¿a quién necesitamos oír? No solamente leer, sino poder oír ¿a quién? Al Señor, poder escuchar su voz, poder escuchar su llamado, poder escuchar su consejo. De manera que le invito a que adelante un poquito ahí y vamos al capítulo número 4, porque Dios le permite de una manera especial a el apóstol Juan empezar a tener luz para podernos transmitir de una manera especial cómo Dios describe las cosas desde cómo las ve el Señor y desde cómo las ha dispuesto Dios. Y ahí es donde nosotros necesitamos conectarnos mucho con el pensamiento de Dios. Dice Apocalipsis en el capítulo número 4, en el versículo número 2, allí donde le está dando el Señor al apóstol Juan una visión extraordinaria del cielo, ¿cierto? Una visión extraordinaria, pero toda esa visión comienza centrada en el verso 2, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, 4:2. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La visión que él empieza a tener respecto al cielo está absolutamente centrada ¿en quién? ¿En quién es Dios? Está centrada en la grandeza de nuestro Salvador, en la gloria de nuestro Rey, en la magnificencia del Señor que gobierna absolutamente todas las cosas y que la sostiene con su diestra de poder y de justicia. Y me llama mucho la atención porque cada vez que los hombres de Dios fueron llevados a tener una experiencia donde Dios les estaba revelando cosas que tenían que ver con ese ámbito celestial, a cada uno de los hombres se le hizo imposible hacer una descripción de Dios. Se les hizo imposible, o sea, Dios les dejó palpar algo de Él. Pero en eso que alcanzaron a palpar, a ellos se les hizo imposible tener un lenguaje, cómo describir a Dios, cómo decir, como dice acá en el verso número 3, mire que él dice, y el aspecto del que estaba sentado en el trono, ese que está sentado en el trono es Dios, el Padre. El aspecto de ese que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y mire lo difícil que se le hace. Busca algo con lo que se pueda asemejar de una manera especial. Y me llamó mucho la atención porque dice ahí que había un arco iris alrededor del trono y ese arco iris era semejante a la esmeralda. Y investigué un poquito respecto a la esmeralda y resulta que nosotros la que más comúnmente conocemos en Colombia es una esmeralda que es verde o azulosa, pero la esmeralda como piedra es una piedra parecida a el diamante que puede expresar y manifestar todos los colores. Hay esmeraldas rosadas, hay esmeraldas de otros colores, de acuerdo, ella como que toma y expresa el color
de lo que más fuerte, hay varios elementos químicos que la forman. De acuerdo a si lo que más está prevaleciendo en cierto tipo de esmeralda es el hierro, entonces ella asume un color. Si lo que más abunda en ella es el magnesio, asume otro color. O sea, realmente se convierte en un elemento que expresa, y todo ese arco iris allí que como lo ve Juan, y tal vez Juan en su momento no tenía el suficiente conocimiento científico para poder entender que la esmeralda podía expresar todo esto, pero fíjese, con la guía de Dios, Dios pone las palabras correctas para poder expresar algo que se asemejara en algo lo que él no podía explicar, y lo que él con palabras, cuando el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, él dice que él vio cosas inefables, que no hay aquí en la tierra lenguaje para poder expresar lo que él vio. De manera que esos hombres simplemente pudieron dar como una pequeña luz, porque lo que ellos veían no tenían la capacidad de expresarlo por lo glorioso. Pero aunque no podían expresar con claridad todo lo que era Dios, sí podían expresar con claridad todo lo que estaba sucediendo alrededor de Dios, todo lo que estaba sucediendo alrededor. Verso 4, porque a partir del verso 4 vemos que sí empieza a tomar una gran cantidad de detalles, y dice el verso 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y empieza a hacer como una descripción de lo que él ve alrededor. Y eso que ve alrededor sí lo va dando con más detalle, y lo va dando con más claridad para enseñarnos a nosotros. Y pasa ahí al verso 8, dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y estaban haciendo algo. Él vio con claridad. No pudo expresar con claridad la grandeza de Dios, pero sí pudo expresar con claridad lo que estaba sucediendo respecto a Dios, porque aún el Señor va enfocando nuestro corazón y nuestra vida, de que el anhelo de ir al cielo no es un anhelo por ver calles de oro, por ver mar de cristal. Cuando empecemos a ver la gloria de Dios allá en el cielo, esas calles de oro y ese mar de cristal va a ser algo tan insignificante que difícilmente vamos a percatarnos de todo eso, contemplando la belleza de nuestro Salvador. Y ve que todo el cielo gira no en torno a las cosas, gira en torno a la gloriosa persona de nuestro Dios. Dice ahí el verso 8 donde íbamos, que por dentro y por fuera estaban llenos de ojos, y dice, y no cesaban, y mire cómo era su vida, no cesaban de día y de noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No cesaban, y no estamos hablando simplemente de expresiones externas, estamos hablando de todo lo que estaba brotando en el corazón de todos los que estaban allí en el cielo respecto al Señor. Y si pasa ahí adelantico al versículo número 11, mire lo que dice la Escritura: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y mire cómo empieza a contemplar cómo toda la creación sabe y reconoce allí que depende absolutamente de Dios, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron ¿qué? Y fueron creadas. De manera que si nosotros necesitásemos adorar a Dios por toda la eternidad, solo con esta descripción del verso 11, de que todas las cosas fueron creadas por Él, por su voluntad existen y por Él fueron traídas a la realidad, eso sería suficiente para que nosotros pasásemos la eternidad adorando ¿a quién? Adorando a Dios. No olvidemos, como nosotros llegamos demasiado centrados en nosotros mismos, y por eso nos damos cuenta que aún Dios va tratando áreas en nuestro corazón, porque por eso es que vemos una dificultad, y la dificultad muchas veces
se hace más grande que nuestro Dios. Se hace más grande que lo que Dios puede hacer y obrar, precisamente porque dejamos de mirar a Dios y empezamos a centrarnos en nosotros, ¿cierto? En nosotros, en tal vez el sufrimiento que me produce esta situación, en lo que me hace falta en medio de esta circunstancia, pero en el cielo se deja ver con claridad que en el cielo no hace falta nada, no porque ellos puedan tener acceso a todas las cosas, no hace falta nada, es porque ellos tienen acceso a Dios. Y cuando tenemos acceso a Dios es cuando eso cambia todas las circunstancias de nuestra vida y cambia todas las circunstancias de nuestro caminar, de manera que con solo lo que ve que sucede alrededor y la descripción que Juan hace de Dios allí como el creador de todas las cosas, esa ya sería una razón suficiente para que pasásemos toda la eternidad rendidos a los pies de Dios. ¿Qué hacían estos seres allí? Día y noche proclamando: santo, santo es el Señor, el Dios que todopoderoso. Pero mire lo hermoso, Dios es tan precioso que no se queda solamente allí, sino que lo lleva al capítulo 5, donde nosotros vamos a mirar algo muy especial, porque la adoración sin el sacrificio de la cruz no sería posible, no sería posible en nuestras vidas. Sin entender ese sacrificio y sin entender lo que eso significa, y creo que me acompaña allí a leerlo. Vamos a leer de manera inicial todo el capítulo número 5, de manera que lo invito para que me acompañe ahí a seguir la lectura. Capítulo número 5, verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, del Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 4 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué visión más gloriosa! Más gloriosa, porque si ya lo del capítulo 4, dejándonos ver a Dios como el creador de todas las cosas, ya era razón suficiente
para que nosotros terminásemos una eternidad rendidos, adorando al Señor. Ahora el Señor le empieza a permitir a ver a Juan de una manera muy maravillosa y asombrosa, cómo el Señor empieza a direccionar la visión de todo lo que está aconteciendo en el cielo hacia el Cordero, hacia el Cordero. Porque así es donde Dios nos va a dejar ver esa riqueza maravillosa de la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser partícipes de ese cántico nuevo que se levantaba allí, de un cántico que tiene que ver más que con música, con un corazón completamente rendido a los pies del Señor. Empecemos ahí en el verso número 1, porque Juan en su visión dice que vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro que estaba escrito por dentro y por fuera y que estaba sellado ¿con qué? Con 7 sellos. Para nosotros muchas veces hoy encontramos que casi todos los libros vienen abiertos. De pronto vienen con algún plástico que los cubre cuando son nuevos o vienen empacados dentro de alguna caja. Pero en la antigüedad los documentos no eran como son los documentos en la actualidad. Antiguamente se escribían rollos y estos rollos muchas veces eran escritos y se dejaban allí cosas demasiado importantes donde se daba la orden o el decreto de algo que se iba a hacer. Muchas veces dentro de esos rollos se daban edictos de herencia de lo que se iba a hacer o se iba a realizar, y muchas veces se le ponían sellos. Entre más sellos llevaba un rollo, quería decir que el documento era más importante, y de acuerdo al número de sellos significaba que no cualquiera podía llegar a abrir el rollo, sino que tenía que ser la persona indicada. Y de pronto vemos allí que se levanta esta figura, como el Señor la deja ver, un libro escrito por dentro y por fuera, un libro que está con 7 sellos, ¿sí? Y había un ángel que empezó a pregonar con voz fuerte: ¿quién pudiese ser digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y empezamos a darnos cuenta que en medio de todo el anuncio que se estaba haciendo, empezó a embargar una gran tristeza el corazón de Juan, porque se empezó a buscar en el cielo, y en el cielo, entre todo lo creado, no se encontró quien pudiera desatar los sellos para abrir aquel libro. Y allí estaban ángeles, querubines, serafines, arcángeles y ángeles por millones, y entre los millones de ángeles, por allá hay un salmo donde dice que los ángeles en el cielo se cuentan es de veintenas de millones en veintenas de millones. Son un número casi irreconocible de poder decir cuánto es. Y entre esa multitud de ángeles, muchos de ellos vestidos de gloria, no se halló que ninguno de ellos fuera apto para abrir el libro y desatar sus sellos. Se buscó en la tierra, entre los seres vivientes, ¿quién de los seres vivientes existentes pudiera ser digno para abrir el libro y desatar sus sellos? Y entre todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, entre todos, famosos e incógnitos, no se encontró quien pudiera abrir este libro y sus sellos. Se buscó debajo de la tierra, se buscó dentro de los que ya han perecido y han pasado en la historia humana, y se encontró que ningún ser humano de los que ha pasado en la historia humana tampoco era digno de poder abrir este libro y de poder desatar los sellos. Ahora necesitamos entender la importancia de este libro. ¿Y por qué la importancia de que hubiese quien lo abriera y de que hubiese quien hiciera cumplir todo lo que estaba escrito dentro de ese libro? Hay muchas escrituras que nos permiten ir confirmando
las cosas que estaban escritas en aquel libro, escrituras en Daniel, en Isaías, en Ezequiel, que nos dan luz de qué contenía aquel libro. Y ese libro contenía las cosas que Dios había decretado que sucedieran a lo largo de la historia, luego de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, de su resurrección y de su ascensión. Allí estaban todos los propósitos de redención del pueblo de Dios y también todos los propósitos de juicio. Si no había quien abriera ese libro, esos propósitos no se iban a ¿qué? No se iban a cumplir. Por eso cuando Juan ve que no se encuentra quien abra el libro, él empezó a llorar y él dice, yo lloraba mucho, o sea, con su corazón realmente fue estremecido al encontrar que no hubiera quien hiciese cumplir los propósitos de Dios, porque no se había hallado entre lo creado quien tuviera la capacidad o el poder de hacerlo, el poder de realizarlo, el poder de manifestarlo en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro caminar. Si ese libro no pudiera ser abierto, no habría esperanza alguna para ninguno de nosotros, no habría esperanza de vida eterna, no habría esperanza de estar con el Señor, no habría esperanza de que todo lo dispuesto por Dios se hubiese cumplido de acuerdo a las demandas de la justicia de Dios. El que abriera ese libro era uno que tenía el poder de cumplir todo lo dispuesto ¿por quién? Por Dios. De manera que no se halló entre todo lo que había quien pudiera responder a esa necesidad. Y nuevamente nos recuerda esto, algo que dice Romanos, donde nos recuerda que todos están destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios, que no había un ser humano que hiciera posible, o sea, todo lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, la vida de Dios, no hubiera sido posible que se recuperara si no hubiese quien pudiera abrir este libro donde estaban los decretos de Dios para que se cumpliera todo sobre la vida de cada uno de nosotros. Angustiado, allí estaba este hombre, dice en el verso número 4, Apocalipsis 5, 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había entre lo creado quien pudiese hacer cumplir las cosas de quién, las cosas de Dios. Pero de pronto aparece algo muy hermoso, una gran esperanza, señalada por Dios mismo en el cielo, y dice el verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay alguien que ha hecho una obra y esa obra lo ha hecho digno de que él cumpla todos los propósitos que Dios tenía para con cada uno de nosotros y para con cada una de nuestras vidas, para con cada uno de nuestros corazones en esa eternidad con él. Y empieza a señalarle a uno, el león de la tribu de ¿qué? De Judá. Y nos recuerda esto lo que dice Génesis, cuando allí está ya muy anciano Jacob y reunió a todos sus hijos para orar por ellos, y de pronto dentro de sus hijos llama a uno de nombre Judá, y allí le habló de parte de Dios y lo llamó cachorro de león, aquel Judá de donde iba a venir el Mesías y el Salvador. Y habla también ahí de la raíz de David, y nos deja ver que David era un hombre que pertenecía a esa tribu de Judá, pertenecía a esa genealogía. De manera que nos recuerda cómo desde allá el propósito de Dios venía cumpliéndose para poder, por medio de la redención, no solamente comprarnos para Él, sino por medio de la redención, hacernos partícipe del cumplimiento de todas sus promesas para cada una de nuestras vidas. Y mire lo tremendo de esto. Muchas veces aparece en otras porciones de la Biblia a Jesús como de la raíz de David, pero ahora Apocalipsis deja ver con claridad que es totalmente al contrario, que realmente
No es Jesús quien procede de David, sino David procede de quién? Procede de Jesús. Que no es David el que hace grande el nombre de Jesús. Es Jesús el que hace su nombre grande en el corazón de David de una manera especial. Él mismo es el que hace su nombre grande dentro de cada una de nuestras vidas y dentro de cada uno de nuestros corazones. Y le dice que mire al león de la tribu de Judá. Y dice ahí el siguiente versículo. ¿Qué dice él en el verso 6? Y miré. Él se volteó a mirar dónde está el león de la tribu de Judá. Y qué tremendo que cuando fue a mirar dónde estaba el león, no se encontró con la figura de un león, sino que se encontró con la figura de un cordero. Y es bien particular cómo Dios pone dos figuras que en la naturaleza son como completamente opuestas. El león es un animal devorador, ¿cierto? Y el cordero es uno de los animales más indefensos frente al león, porque uno de los animales más torpes del mundo animal es la ovejita. El cordero tiene, es que es más, el cordero no tiene ni siquiera habilidad para huir. Si usted pusiera un cordero por presa de un león, para el león sería muy fácil devorar a ese cordero, porque realmente su capacidad de resistencia es mínima. Y Dios coloca esas dos partes como tan contrarias para dejarnos ver su poder, su gracia y su misericordia. Porque el león de la tribu de Judá nos permite ver con claridad el poder, la autoridad que tiene nuestro Salvador. Pero al verlo como cordero, también vemos la capacidad que tiene para sujetarse, someterse, para llevar sobre sus hombros. Y mire que la palabra de Dios no dice que él era león y él era cordero. Es que la palabra de Dios nos deja ver claramente que él es un león, que es un cordero. Y eso pareciera como difícil poder asimilarlo dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Porque él como león enfrentó la cruz del Calvario, pero venció en la cruz del Calvario presentándose como cordero, donde obtuvo la mayor victoria que puede haber allí de una manera especial. Cuando habla de león está hablando de un guerrero poderoso, capaz de vencer a todos los enemigos que se puedan presentar dentro de nuestro caminar y dentro de nuestras vidas. Pero cuando habla de cordero, habla de todo lo que representa ese cordero en mansedumbre y dependencia de Dios. Es bien particular cómo ese león, asumiendo como cordero, obtuvo la victoria más grande que nosotros podamos recibir de parte de Dios para nuestras vidas y de parte de Dios para nuestros corazones. Dice ahí, si seguimos leyendo, en el versículo número 7, ¿qué tenía ese cordero? En el verso número 6 dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y a través de esas imágenes Dios nos está enseñando, no para que vayamos y dibujemos un cordero que quedaría como deforme si le ponemos 7 cuernos y le ponemos 7 ojos. Nos damos cuenta que ese cordero era un cordero que tenía toda la autoridad de Dios. Cuerno en la Biblia siempre nos habla de autoridad. Y esos 7 ojos nos habla de que ese cordero lo conocía y lo sabía absolutamente todo. No hay nada que escapara de su conocimiento, no hay nada que él no supiera, no hay nada que él no conociera, de manera que encontrábamos en ese cordero, cuando habla de 7, habla de plenitud, encontrábamos en ese cordero una total fortaleza, pero en ese cordero también encontrábamos un pleno conocimiento de todas las cosas. ¿Y qué hizo ese cordero? Como dice ahí en el verso número 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado, ¿dónde? En el trono, del que estaba sentado en el trono. Y lo que lo capacitó para
poder tomar el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, fue cómo se había presentado él como sacrificio delante de Dios. No olvidemos que cuando los sacerdotes presentaban sacrificios durante muchos años, presentaban sacrificios tarde y noche, y muchas veces presentaban sacrificios en días especiales, siempre presentaban sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo, pero esos sacrificios, esa sangre que derramaba, dice que no podía hacerlos perfectos, no podía quitar plenamente el pecado dentro de sus vidas. Pero ahora vemos un cordero que se presentó una vez y para siempre. Ese sacrificio que se presentó por ese cordero nunca más se va a volver a presentar. Fue un único sacrificio que alcanzó para cubrir toda la eternidad. Y es lo que está viendo. Cuando él se vio sin esperanza en quién pudiera hacer cumplir los propósitos de Dios para el ser humano, apareció el cordero que fue inmolado, el león de la tribu de Judá, que venció siendo un cordero, como fue a la cruz del Calvario, como dice la escritura. Si me acompañas allí a Hebreos capítulo número 10, en el versículo número 19, Hebreos capítulo número 10, en el versículo número 19. El autor de Hebreos nos deja ver un poco allí. Así que, hermanos, teniendo libertad, 10:19, para entrar en el lugar santísimo, y mire lo que dice, por la sangre de ¿quién? Se da cuenta que sin ese cordero que entregó su vida, no era posible que nosotros nos presentásemos delante de Dios para adorar, para rendirle nuestro corazón, para ofrecer nuestra vida. No habría sido posible. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sin que ese sacrificio se hubiera presentado, sin ese cordero, nosotros no nos pudiésemos presentar delante de Dios. No pudiésemos estar delante de su presencia, no pudiésemos tener acceso ni siquiera a acercarnos al Señor, porque no solamente es el arrepentimiento, sino tener quien me acerque a quien me acerque a Dios, el único digno de poder abrir ese libro para que los propósitos de Dios se cumplieran. Solamente fue ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Sin Jesucristo nadie puede acercarse a Dios, y sin Jesucristo nadie puede adorar a Dios. De manera que vamos a encontrar aquí dos cosas bien tremendas. Jesucristo es nuestro medio de adoración, porque sin Jesucristo no podemos presentar nada delante de Dios. Todo lo que presentásemos sería extraño delante de nuestro Padre Celestial, sería extraño delante de nuestro Creador. Jesucristo es el que hace que nosotros seamos aceptos delante del Padre, seamos aceptos delante de su presencia. Pero también encontramos en la redención el contenido de la adoración. Cuando el cielo entero ve al Cordero, si me acompaña ahí adelantico, en el verso número 9, y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios. En otras versiones dice un reino de sacerdotes, o sea, ha hecho que nosotros podamos presentarnos delante del Señor. Miren lo tremendo de lo que acontece allí cuando Él empieza
a ver al Cordero y cómo el cielo entero reconoce que pueden estar delante de Dios cada uno de los redimidos por Jesucristo, y Jesucristo ha hecho posible que ellos puedan estar allí adorando eternamente y para siempre. Si no se hubiera encontrado quien pudiera abrir el libro, nosotros hubiéramos quedado totalmente excluidos. Nos ha redimido. Redimir es comprar, pagar con un precio, y el precio con que Él pagó por cada uno de nosotros es su sangre. De manera que Cristo no pagó o no hizo toda esta obra simplemente para darnos buen ejemplo o para que nosotros lo veamos como un mártir. No olvidemos que muchas veces así vemos. Había muchos comentarios cuando presentaron la pasión de Cristo, que muchos veían a Cristo allá y en lugar de poder ver la grandeza de la obra del Señor, veían a Cristo como qué pesar de lo que le pasó a Cristo. Y realmente lo que Cristo estaba haciendo era alcanzando para nosotros un lugar junto al corazón de nuestro Padre, un lugar junto al corazón de nuestro Salvador. Colosenses, si vamos allí por favor, nos deja ver Colosenses capítulo número 2, versos 13 al 15. Nos deja ver lo que esa victoria maravillosa de Cristo ha traído sobre nuestras vidas. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí nos deja ver cómo la muerte de ese Cordero en la cruz del Calvario fue una victoria extraordinaria, fue una victoria incomparable sobre el mal, sobre las tinieblas. Pero había allí un documento que nos acusaba a todos y cada uno de nosotros, un acta que dice la Escritura que nos era ¿qué? Contraria, y que hacía que estuviéramos destituidos de la gloria de Dios. Pero que Él hizo, llevó sobre sus hombros la consecuencia que tenía esa acta y la quitó de allí, quitó el juicio de sobre nosotros y llevó sobre sí mismo el castigo que merecían que merecían nuestros cuerpos y que merecían nuestras vidas. Vuelvan conmigo un momento, por favor, allí, vaya a Romanos, en el capítulo número 8. La presencia de Dios es lo que cambia absolutamente todo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Con la salvación Dios ha venido haciendo una apertura de nuestro corazón para que podamos entender cómo estábamos separados y destituidos de su gloria, y cómo por medio de Jesucristo y únicamente por medio de Jesucristo es que hemos sido reconciliados con Dios. Jesús no solamente murió, sino que resucitó, y al resucitar regresó al cielo, pero regresó al cielo no para estar allí solo, sino para llevarnos a todos juntamente con Él. Romanos en el capítulo número 8, versículo número 31, recuerda que había un acta que estaba en contra de ¿quién? De nosotros, donde estaban todas las cosas que hacían que nosotros fuéramos merecedores de la ira de Dios y no de la misericordia de Dios sobre nuestro caminar. Romanos 8:31 en adelante, allá hay unas preguntas que nos permiten entender que el Cordero haya vencido, es lo que nos da seguridad delante de nuestro Padre. Dice 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Realmente, ¿a quién era el que nosotros teníamos en contra de nuestras vidas? A Dios mismo. Nosotros nos habíamos vuelto enemigos de Dios en nuestro caminar. Muchas veces utilizamos estos versículos para decir que es que si alguien no está a mi favor, entonces está en contra mío. Entonces, si Dios está conmigo, o sea, Dios me va a defender de todo el resto. Y realmente lo que dice aquí en la escritura, si Dios salió en mi favor, al Dios salir en mi favor por medio del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, entonces Dios ya no está en contra mía, ahora Dios está en favor de ¿qué? En favor de mi vida. ¿Qué es lo que pudo entender Juan cuando vio y se encontró quien pudiera abrir el libro para que se cumpliera el propósito de Dios, de ese pueblo cuyo corazón sea solamente para el Señor? Miren lo que dice el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, la pregunta es, ¿qué son todas las cosas? ¿Cierto? Porque nosotros muchas veces tenemos un pensamiento donde estamos buscando son las cosas terrenales y no las celestiales. En Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no las de la tierra. ¿A cuáles cosas se refiere? Y en el verso 33 en adelante nos responde, ¿cuáles son las cosas que Dios nos dará? ¿Cuáles son las cosas que Dios nos concederá? Y empieza la primera, ¿cuáles son las cosas que Dios nos dará juntamente con Cristo después de haber entregado a su Hijo en propiciación por nuestras vidas? Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica y nos deja ver, libres de toda acta que estaba en contra nuestra, porque por medio de Jesucristo hemos sido cubiertos con la justicia de Dios. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos dará? Nos va a librar de una manera especial, como dice aquí, de toda acusación, de todo lo que me señalaba para que yo no pudiera tener acceso a Dios dentro de mi caminar. En el verso 34, ¿cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las cosas que Él añadiría a nuestras vidas? Dice ahí el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren lo tremendo, libres de las consecuencias eternas a las que éramos merecedores por causa de nuestros pecados y por nuestras maldades. Las cosas que nos acusaban traían unas consecuencias sobre nuestras vidas. Dios quitó la acusación, pero también quitó las consecuencias eternas de nuestras vidas. ¿Por quién? Por ese Cordero maravilloso. Verso 35, ¿cuáles son las cosas que Dios traería? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y nos damos cuenta que su victoria en la cruz es una seguridad de que las aflicciones que tengamos aquí no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Lo que Dios obtuvo en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo no nos libra de aflicciones sobre esta tierra, pero sí nos asegura poder vivir una eternidad gloriosa junto a Él, junto a su corazón. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando entonces Juan pudo ver al Cordero que era digno de desatar los sellos, pudo ver toda la riqueza y el privilegio, y por eso se levantó ese cántico nuevo allá en el cielo, ese cántico nuevo donde todos cantaban y decían: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos,
porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y todos los ángeles se unieron. Y dice el verso 13 de Apocalipsis 15, para que terminemos por esta mañana: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Padre, y al Cordero, al único digno de hacer cumplir todos los propósitos de Dios, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Sin Cristo no sería posible que nosotros adoráramos. Sin Cristo no sería posible que nosotros participáramos de la plenitud de Dios. Y aquello a lo que le abrió los ojos el Señor a Juan allí, le dejó ver con una manera muy clara cómo aquel león de la tribu de Judá había vencido, y su victoria la obtuvo como cordero, para que como cordero con su sangre ahora nosotros seamos presentados como justos delante del Señor. De manera que no solamente Él es quien nos ha llevado para adorar, sino que Él es la razón de nuestra adoración por causa de su obra. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Te damos muchas gracias de todo nuestro corazón, porque nos permite, Señor, elevar a ti en esta mañana nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Si no hubiese quien se hubiese puesto por nosotros, si no hubiese quien hubiese ocupado nuestro lugar, si no hubiese quien pagase por el precio de nuestras maldades, hoy no pudiésemos reunirnos, Señor, para bendecir tu nombre, y jamás hubiésemos podido tener acceso para estar junto a esa multitud de ángeles, Señor, allí reconociendo que tú eres digno del honor, de la gloria, de la alabanza y de la exaltación. El Cordero que fue inmolado, aquel que aún allí en el cielo es visto con sus marcas, con las huellas de su sacrificio, y que toda esa multitud entera proclama con todas sus fuerzas y con todo su corazón que digno es el Cordero.